Tengan todos muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Les invito, hermanos, a abrir las páginas de la Escritura conmigo. Estamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 2, versículos del 13 al 23, en este mensaje de hoy titulado Esperanza más allá de la tragedia. Dice así la bendita palabra del Señor. Después que partieron ellos, hermanos míos, estos son obviamente refiriéndose a los magos de Oriente. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Oremos, hermanos. Bendito sea tu nombre, Señor, Padre de toda la gloria. Alabado seas, porque tú eres digno de recibir honor y alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Padre, pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo en esta mañana, que bendigas este tiempo, bendigas tu palabra, Padre, levantes gloria a nuestro Salvador y Redentor, tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, que podamos en esta mañana ser transformados, Señor, por la verdad de tu Escritura, Señor. Que podamos, Señor, ver, Padre Santo, las advertencias que tú nos das, que podamos aprender, Señor, del ejemplo que tú dejas en tu palabra, para que nosotros crezcamos en obediencia, Señor, y que podamos tener esperanza en un mundo, Padre, que es absolutamente perverso. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Al abrir la Escritura en este pasaje, aquí en Mateo capítulo 2, nos enfrentamos a una escena escalofriante, aterradora, desesperante y llena de dolor. La masacre despiadada de niños inocentes por parte de Herodes es las tinieblas de la maldad misma amenazando el plan de nuestro Redentor. Este pasaje, hermanos míos, nos confronta con la dura realidad de un mundo perverso. Nos presenta una imagen cruda y desconcertante. Vidas inocentes son arrebatadas violentamente, madres llorando, familias enteras destruidas, y el mal parece tener victoria sobre el bien. Vemos la oscuridad de la maldición del pecado en plena exhibición. Pero debemos de tener claro esto: este no es el final de la historia. La palabra de Dios nunca nos deja en la desesperación. Aquí mismo, en medio del derramamiento de sangre y de lágrimas, vemos la mano soberana de Dios llevando a cabo su plan divino.
En la noche más oscura, la luz del propósito redentor de Dios brilla con más fuerza. Nuestro Dios, hermanos míos, no es una deidad distante, ahí en algún lugar en el cielo, que no se involucra con su creación. Él no está mordiéndose las uñas, hermanos, esperando que las cosas se resuelvan de alguna manera. No, Él es el Señor de la historia. Jesucristo es el Dios que gobierna. El Padre es el que lo controla todo y en su providencia Él está obrando incluso en los eventos más trágicos para sus propósitos gloriosos y para el bien de su pueblo. En medio del terror infundado por Herodes, hermanos, Dios está trabajando para preservar a su Hijo Jesucristo. Dios está orquestando cada movimiento, cada detalle, cada pensamiento para llevar a cabo su plan de redención. El Hijo de Dios es enviado a Egipto, no porque Dios esté reaccionando ante un problema, sino porque Él está cumpliendo la profecía, mostrando que ninguna palabra de su boca caerá al suelo o se la llevará el viento sin que se cumpla al pie de la letra. Jesús diría: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Incluso en la tragedia, Dios está desarrollando su plan soberano para traer esperanza y salvación a un mundo perdido en el pecado. Y todos los que estamos aquí, amados hermanos, Iglesia Bautista Trinidad, debemos entender esto. Aún en los tiempos más oscuros, más difíciles, hermanos míos, Dios permanece sentado en su trono y nadie lo puede sacar de ahí. ¿Dónde está Dios en medio de toda tragedia? Lo sabemos. Está sentado en su trono, gobernando el universo con plena autoridad. Cuando todo parece perdido, cuando el mal parece triunfar, cuando los propósitos de Dios, hermanos míos, parecen ser frustrados, la realidad es que siguen adelante exactamente como Él lo determinó. Y lo hace por medio de su precioso Hijo Jesucristo. El que fue preservado de esta tragedia que leemos hoy, el que moriría y resucitaría para conquistar el pecado y la muerte, todo es en su Hijo Jesucristo. Todo es para su Hijo Jesucristo. Todo es para la gloria del nombre de Jesucristo. Todo, hermanos míos, tiene que ver con Jesucristo. Y es que la iglesia cristiana de hoy tristemente parece haber olvidado que somos la iglesia cristiana precisamente porque todo tiene que ver con Jesucristo. La predicación tiene que ver con Jesucristo. Es el tema central de la redención y es el tema central de principio a fin de la Escritura. Todo es Cristo. Solo un corazón no redimido pudiera aburrirse de escuchar una vez más que todo tiene que ver con Jesucristo. Hermanos míos, nuestra esperanza está precisamente en que el fundamento de todo el universo es Jesucristo. Nuestra esperanza no está en la ausencia de la tragedia, sino en la presencia de Dios soberano que convierte cada tragedia en un triunfo por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy debemos levantar nuestros ojos para ver la mano soberana de Dios que gobierna y reina sobre absolutamente todas las cosas, llevando a cabo su plan perfecto, incluso cuando todo parece ir mal, aun cuando todo parece ser oscuro. Esta es la esperanza que trae Jesucristo. Y esta es la única esperanza a la que te puedes aferrar en este día. No hay absolutamente ninguna otra cosa, porque fuera de Cristo no hay nada. La esperanza ciertísima de que ninguna tragedia puede vencer, ningún enemigo puede triunfar, ninguna oscuridad puede prevalecer, ninguna enfermedad puede matar para siempre y absolutamente nada puede extinguir el amor que tiene Dios por su pueblo. Como escribe el apóstol Pablo en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta que hace Pablo. ¿Quién? ¿Dónde está? Dígame su nombre. Quiero verlo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién? ¿Qué cosa? ¿Dónde está?
¿Quién puede superar el amor que tiene Dios por su pueblo? ¿Quién? Él mismo contesta y dice, por obra y inspiración del Espíritu Santo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, estoy a salvo y estoy ciertísimo de esto. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la esperanza, hermanos míos, en medio de cualquier tragedia. Aquel que está bajo el cuidado de este Rey, el Rey Jesucristo, entonces ya no tiene absolutamente nada que temer. Escúchame por favor, amado hermano cristiano, amada hermana cristiana que estás aquí y has puesto tu fe en Jesucristo. Escúchame, no tienes nada que temer. Estás en las benditas y gloriosas manos del Todopoderoso. Ninguna de las ovejas que el Padre entregó a su Hijo se perderá. El Padre que me las dio, está hablando de ti, hermano, está hablando de ti, hermana. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de su mano. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es, hermanos míos, en donde nosotros debemos depositar toda nuestra confianza. ¿Quién te separará del amor de Cristo? Nada ni nadie. Nos organizaremos, hermanos, con 3 puntos en esta mañana. Veremos en este pasaje, versículos 13 a 15, la intervención divina. Después hablaremos en los versículos 16 a 18 de la disposición divina. Y terminaremos con los versículos 19 a 23 con la dirección divina. Entonces tenemos intervención, disposición y dirección. Empecemos entonces, hermanos, versículos 13 a 15. Punto número 1 en esta mañana, la intervención divina. Vemos en el versículo 13 lo siguiente: después que partieron ellos, de nuevo, recordemos que el domingo pasado hablábamos de estos hombres sabios de Oriente que llegaron a adorar al Rey. Vinieron de naciones paganas del lejano oriente, entendiendo que había nacido un rey al cual tenían que postrarse y adorar. Y una vez que ellos se van, dice el texto, después de que partieron ellos, dice, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Vemos, hermanos míos, cómo la intervención de Dios muestra su absoluta omnisciencia. Es decir, que Dios lo sabe absolutamente todo. No hay un solo pensamiento de un solo ser humano que Dios no conozca. No solo eso. Todo lo que tú tienes en mente, hermano, todo lo que tú tienes en mente, hermana, Dios lo conoce incluso mejor que tú. Antes siquiera de hablar, Él sabe lo que vas a decir. Antes siquiera de tener algún tipo de sentimiento en tu ser, Él ya sabe qué es lo que estás sintiendo. Todo lo sabe el Señor. Absolutamente todo. Y aquí vemos, hermanos, cómo esa omnisciencia de Dios hacen que Él intervenga. Y entonces le da una orden urgente a José. Un ángel del Señor se le aparece a José en este sueño, instruyéndole que huya a Egipto con María y con Jesús, el niño. Dios Padre está en todo momento al cuidado de su Hijo, porque Él está en todo momento al cuidado de su creación. Dios no hizo el mundo en Génesis capítulo 1, versículo 1, hermanos, para después dejarlo a su suerte. A ver, y ojalá que el mundo vaya por buen camino. No, hermanos, Él está en constante cuidado de su Hijo. En la mente y corazón de Herodes estaba la determinación de asesinar al Mesías prometido. Él quería deshacerse de este rey que ha venido a sacarlo del trono.
Y Mateo presenta a lo largo de todo su evangelio esta continua hostilidad entre el Rey de Gloria y los reyes del mundo. De principio a fin, Mateo nos va a dejar clara una cosa: que las naciones todas estarán en contra del ungido de Jehová, el Señor Jesucristo. Que siempre va a haber esta enemistad, esta guerra, este problema y conflicto, esta hostilidad contra el Rey de Gloria, el legítimo Rey de toda la tierra. Y es que la realidad es que no pueden existir dos reyes en un mismo trono, y al final uno tiene que acabar con el otro. En su amor, Dios advierte a José sobre estas cosas, hermanos. Dios da una advertencia. Y debemos tener muy claro qué es una advertencia. Porque muchas veces las personas toman las advertencias como si fueran sugerencias. No, hermanos, no son sugerencias. No es si te parece, si te gusta, considera esto. ¿Te haría bien, José? ¿Qué te parece si te llevas al niño a Egipto? No sé. Digo, si te parece. No, hermanos, nada de eso. Dios da una advertencia. ¿Qué es una advertencia? Es una declaración que se hace para señalar un peligro, un problema u otra situación desagradable que se aproxima de forma inminente. En pocas palabras, si no te llevas al niño, lo matan. La advertencia, hermanos míos, implica también la idea de te estoy dando una orden. No es una simple orden como pudiéramos decir, oye, cierra la puerta, sino que incluye la idea, como he dicho ya, de que se te está previniendo de un peligro inminente. Dios, por su misericordia, constantemente está advirtiéndonos del peligro. Dios advierte a José por un ángel, es decir, un mensajero. Eso es lo que significa la palabra ángel. Ángel es mensajero. Dios está advirtiéndonos, hermanos míos, constantemente a través de sus mensajeros, de aquellos que hablan la palabra de Dios, de aquellos que abren las escrituras para ver lo que Dios ha dicho, el predicador, el ministro, cada vez que anuncia la salvación y advierte de las consecuencias de no abandonar el pecado. Un hermano, una hermana que habla el evangelio, comparte el evangelio, llama a otros al arrepentimiento. Es Dios a través de cada uno de ellos advirtiendo de un peligro inminente para aquellos que no se arrepienten. A lo largo de toda la Biblia encontramos la advertencia constante de Dios. Vuélvete de tu pecado, arrepiéntete, cree en Cristo. Las constantes advertencias, hermanos, nos señalan un peligro que se aproxima. En Hebreos capítulo 11, versículo 7 leemos lo siguiente: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hermanos míos, Dios advirtió a Noé del juicio que venía. Algo que Noé no veía, algo que nadie podría haber imaginado. Pero en su amor y su misericordia, Dios advierte a Noé. El juicio viene a causa de la iniquidad del mundo. Dios trajo ese juicio sobre el planeta, pero en su amor advirtió a Noé, el justo. No podemos darnos, hermanos míos, el lujo de ignorar las advertencias del Señor. Así como Noé preparó con temor el arca en que su casa se salvase, así ante las advertencias del Señor hoy debemos abrazar y entrar en el arca que es Cristo, el arca de la salvación. ¿Cuántas advertencias necesitamos escuchar hasta que hagamos caso? ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que recordar por su palabra, por un himno, por un hermano, por la predicación, del pecado del cual tenemos que arrepentirnos ya? Son advertencias, hermanos. En Proverbios capítulo 29, versículo 1 leemos: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina.
Otra traducción dice: el que se pone terco cuando le advierten, pronto será destruido sin remedio. Hermanos, nadie va a poder jamás culpar a Dios de que Dios nunca le advirtió algo. Por el contrario, sus propias conciencias atestiguarán contra ellos en el día del juicio diciendo: se te dijo, nada más no se te dio la gana de hacer caso. No es que yo lo quiero así, no es que a mi modo, no es que ni es pecado después de todo. Pues ¿qué tiene de malo? Cuidado con las advertencias de Dios. José no fue terco, hermanos. Vemos el ejemplo de su obediencia ante la advertencia del Señor. Vemos en el versículo 14: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Escuchó usted eso? No dijo: ay, cuando amanezca, vemos qué hacemos. No dijo: vamos a planearlo, a ver si este fin de semana tenemos chance y nos vamos para Egipto. En ese momento, cuando el ángel le advierte en sueños a José, mientras él dormía: levántate, toma al niño, agarra a tu esposa, vete para Egipto, porque están buscando matar al bebé. ¿Qué vemos en el texto, hermanos? Se despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. José no espera más tiempo, despierta y toma a su familia y se va, hermanos míos, 75 millas al sur de Belén. ¿Cuántos son 75 millas? Para darle una idea, de aquí a Lafayette hay 71 millas. Ah, bueno, no estaba tan lejos, dice uno. Hermanos, haga usted ese viaje de noche, caminando, quizá en burro, quizá. Probablemente no lo tenían, porque tenías que tener cierto poder adquisitivo, una economía que te permita tener un burro. Pero digamos que lo tenían. Hágalo con un niño pequeño, sin carreteras, con los peligros de aquel tiempo, a ver qué es viajar 75 millas. Hermanos, pero eso es lo que hizo José. ¿Por qué? Porque entendió y obedeció la advertencia de Dios esa noche. Imagínese usted eso. Abre los ojos y levántense, familia, que nos vamos. ¿Por qué? Porque me advirtieron que estamos en peligro. Vámonos. Y seguramente pudieron llevar lo que les alcanzaba en las manos, abandonando todo lo que tenían en ese momento ahí. ¿Por qué? Porque José estaba determinado en obedecer la advertencia de Dios, en esa intervención divina que Dios hace para avisarle del peligro. Se cree, hermanos míos, que este viaje en aquel tiempo, si se hubiera hecho sin parar, caminando sin parar, les habría tomado 24 horas. Pero nadie puede caminar 24 horas sin parar. Por lo que algunos creen que si José y María, y obviamente con el bebé Jesús en brazos, caminaran 8 horas diarias sin parar, no estoy diciendo que vamos a comer 8 horas sin parar, les habría tomado 3 días. Una vez cruzada la frontera con Egipto, entonces los romanos ya no tenían jurisdicción ahí. Era un viaje, hermanos míos, no solo durísimo, sino también muy costoso. Es probable que ellos como familia usaran los obsequios de los magos para poder pagar ese viaje. Hermanos, lo que nos deja ver que cuando Dios nos ordena hacer algo, también ordena la provisión para poder hacerlo. Dios nunca nos abandona. El avance de su plan para la redención, hermanos míos, de su pueblo, siempre está respaldado y garantizado por su provisión. Ninguna iglesia que es fiel al Señor jamás va a poder decir: es que entendíamos que teníamos que hacer, pero Dios no nos dio los medios. Jamás. Siempre Dios proveerá las formas, dará la gracia, la energía, las oportunidades y aún los recursos para poder avanzar su reino en esta tierra. La respuesta inmediata de José, hermanos, demuestra su fe y obediencia a la dirección de Dios. Esto que vemos aquí, hermanos, es confiar en Dios.
Esto que vemos hacer José con su familia es confiar en Dios. La fe cristiana se caracteriza por un continuo crecimiento en obediencia. Si tú no estás creciendo en obediencia al Señor, foco rojo. Examínate si estás en la fe. Porque la característica del verdadero creyente es que va a ir creciendo en obediencia al Señor constantemente. Si bien es cierto que ningún cristiano puede decir que obedece perfectamente al Señor, recuerde que sí puede usted decir que está obedeciendo fielmente al Señor. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? ¿Cuál es la diferencia entre obedecer perfectamente y obedecer fielmente? Hermanos, la obediencia perfecta a la bendita ley de Dios es un destino al que no hemos llegado aún, y mientras vivamos en esta tierra y en esta carne, no habremos llegado todavía. Eso sería obedecer perfectamente. Nunca romper ningún pecado. Eso solo fue hecho por Cristo. Pero la fe en Cristo, hermanos, por la fe en Cristo llegaremos a ese destino. Así que déjeme usar esta ilustración, y usted sabe que hay una ilustración que se usa continuamente en la vida cristiana. Es un camino. La vida cristiana es un camino en dirección a la ciudad del Rey, en dirección a la ciudad bendita y resplandeciente de la cual acabamos de cantar. Antes usted estaba en dirección opuesta a ese destino, pero por la fe ahora en Jesucristo usted avanza por ese camino en la dirección correcta. De tal manera que aunque no ha llegado todavía, es decir, no puede obedecer perfectamente a Dios, usted cada día se va acercando un poco más, aunque hayan tropiezos, aunque hayan obstáculos, aunque usted se caiga, aunque parece que a veces no pueda seguir avanzando, continuará. Y eso, hermanos míos, es ser fiel en obediencia. Es decir, no abandona ese camino. Por amor a aquel que lo salvó, usted no abandona la carrera. Eso es decir, hermano, no puedo, aunque me gustaría, y anhelo el día en que llegue, en que pueda obedecer al Señor perfectamente. Pero sí, hermano, me esfuerzo por mantenerme obedeciendo al Señor fielmente. No me voy a ir a otro camino. No voy a abandonar la fe. No voy a irme para atrás. No voy a regresar al mundo. Eso es obedecer fielmente. Y note usted que nadie llega al infierno porque no tiene obediencia perfecta, porque si fuera así, nadie llegara. Los que han estado en Cristo, los que han probado de la verdad, pero no la quisieron digerir ni abrazar como es debido, fueron hallados infieles y han regresado al mundo. Ese sí es un problema. Dios advierte, hermanos míos, a José por un ángel, por un mensajero, ya lo dijimos, en un sueño, y vemos su obediencia. La fe en el Señor, hermanos, el amor a su familia y la devoción en obediencia puestos en acción por José son el ejemplo que nosotros necesitamos aprender. No se puso a pensarlo, no se puso a orarlo, ni a darle vueltas en la cabeza, ni a protestar, ni a quejarse. Tuvo que despertar, tuvo que abrir los ojos y hacer ese viaje para alejar del peligro al niño que Dios le confió a proteger. Escúchelo usted muy bien. Tuvo que despertar porque estaba durmiendo. Tuvo que abrir los ojos porque los tenía cerrados. Y ante la advertencia de Dios, ante la instrucción de Dios, tuvo que tomar acción para alejar del peligro a aquel niño que Dios le dio para proteger. Quiero que piensen esto. José no es el padre biológico de Jesús. Eso ya lo hemos hablado antes. Pero él ama a María y sobre todo él ama al Señor y entiende que él ha sido escogido por Dios para cuidar a este bebé. Quizá José, hermanos míos, después de todo lo que había ocurrido, recuerde, la mujer con la que él está desposado sale embarazada, ¿qué va a hacer? Ahora hay que irse a empadronarlo a otra ciudad. Todas las cosas que venían sobre José, seguramente él ya estaba listo para regresar a casa, regresar a su carpintería, que todo volviera a la normalidad, que todo volviera a estar en paz y en calma. Él quería ver quizás su familia, sus amigos, continuar viviendo la vida que siempre conoció.
pero Dios le manda a emprender un largo, incómodo, difícil viaje hacia tierras absolutamente desconocidas para él. ¿Con qué se iba a enfrentar ahora José? Y no está solo, ahora tiene mujer y tiene niño. Pero ese es el plan que tenía Dios para José. No el plan que José pensó que sería para él. Dios tenía otros planes. Dios, hermanos míos, le demanda emprender este viaje y José obedece, confiando en que Dios lo ayudará. No confiando en que él era muy bueno haciendo viajes. O irnos a otro país con todo lo que eso implica y los problemas y las incomodidades de llegar a Egipto, de todos los pueblos de la tierra. Señor, nos mandas a Egipto, un lugar pagano. Señor, dice José, amén, nos vamos. Del mismo modo, hermanos, Dios nos ha asignado la tarea de proteger y cuidar a los hijos que Él nos quiso dar. De Él son y a Él pertenecen. Esa es la aplicación directa para nosotros hoy en este texto. Recuerde, leemos el texto central y lo que vemos como el corazón de este texto es una masacre de niños. Y todo gira alrededor de esa situación. Por eso, desde estos primeros versículos del pasaje vemos y dice Dios, huye para proteger al niño. Acciona, créeme, te estoy advirtiendo, muévete, José, porque hay que protegerlo. Salmo 127:3 nos dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Lo escuchaste, amado hermano? Padre de familia, madre, ¿lo escuchaste? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos tienes? Te voy a decir de quién son. Del Señor. Son del Señor. Y te han elegido a ti para protegerlos. Eres tú. No empieces a mirar a ver quién te los va a cuidar. Eres tú. El Señor no va a decir, oye, ¿con quién los dejaste? ¿Por qué? Porque si les pasa algo, sobre Él me voy. No, eres tú. José no puede estar buscando a ver qué hacemos. José entiende, soy yo, Señor. Yo los tengo que cuidar. Ante las advertencias de Dios, hermanos, tendremos que despertar, tendremos que abrir los ojos y hacer un viaje incómodo, difícil, desconocido, que nos saca de la manera en que vivíamos y nos reta a ajustar nuestra vida a la manera en que Dios nos está pidiendo que vivamos para alejar del peligro a los hijos que Dios nos dio para proteger. No podemos, hermanos míos, poner a nuestros hijos en peligro a expensas de vivir la vida que nosotros queremos. No podemos, no tenemos esa opción como cristianos. Tenemos que escuchar la advertencia y decir, Señor, ¿qué quieres que tú hagas para proteger mis hijos? ¿Qué quieres tú que yo haga? Cada padre y madre aquí presentes, hermanos míos, todos debemos mirar el ejemplo de José. Hay que hacer lo que hay que hacer para proteger la herencia del Señor que ha puesto bajo nuestro cuidado. ¿Y quién es en casa al principal actor? ¿Quién es a la principal persona que han puesto en casa para esto? Pues ¿con quién está hablando el ángel del Señor? A José, al papá. Es él. Hermano, eres tú. No estoy diciendo de ningún modo que las hermanas no tengan ninguna responsabilidad. Tienen una grandísima responsabilidad. Pero delante de Dios, vea cómo, aún siendo José padre adoptivo de Jesús, es a José que le dicen, esto es lo que tienes que hacer. No es a María. María, dile a José que a ver si se pone las pilas y se nos van para Egipto. No. La Biblia, amado hermano, varón, te habla a ti con respecto a cómo vas a ajustar la vida familiar que tienes para el cuidado de tus hijos. En el versículo 15 vemos, y estuvo allá en Egipto hasta la muerte de Herodes,
para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos míos, no te confundas, no te engañes a ti mismo. Es cierto que en algún momento esto ocurrirá, morirá Herodes. Hermanos, pero ¿quién es Herodes? Pues el rey del mundo. ¿Y cuándo morirá Herodes? Pues el día que el Señor vuelva. Mientras tanto, hermanos míos, el Herodes de este mundo no ha cambiado del Herodes que vemos en la Escritura. Odia al Rey de Gloria, desea acabar con el linaje de los hijos de Dios. Herodes quiere esclavos que le sirvan a él, no heraldos que proclamen fielmente a Jesucristo como Señor. Entonces, hermanos, esto que vemos aquí es algo que no podemos pasar por alto ni dejarlo de lado. Cuando vemos en el versículo 15 que se habla de que se iba a cumplir la profecía, de Egipto llamé a mi hijo, hace referencia a Oseas capítulo 11, versículo 1. Ahí es donde leemos: de Egipto llamé a mi hijo. El plan soberano de Dios se desarrolla, hermanos, exactamente como predijeron los profetas, exactamente como Dios dijo que ocurriría. Dios no está protegiendo a su hijo al mandarlo a Egipto simplemente porque algo se salió de las manos, ya hay que hacer algo porque Herodes lo quiere matar. No, hermanos míos, Él está cumpliendo su palabra, probando una vez más que Él es el dueño de la historia humana, probando una vez más que cada acontecimiento está bajo el dominio de su poderosa voluntad. No le tomó por sorpresa al Señor que Herodes se levantara contra su hijo para matarlo. Dios no está, de nuevo, hermanos, reaccionando ante los eventos y decisiones de los hombres. No, Él está determinando todo lo que acontece, porque así lo ha querido de antemano. Los acontecimientos de la historia humana, todos están dispuestos para llevar a cabo sus eternos propósitos de redención en favor de su pueblo. Este es el Rey, hermanos, a quien servimos. Nada es coincidencia, todo es providencia, todo está bajo el dominio del Señor. El punto número 2 de esta mañana, hermanos: disposición divina. Versículos 16 a 18. Herodes entonces, hermanos, en el versículo 16 dice: cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Esto es una tragedia que no podemos, hermanos, alcanzar a dimensionar, a comprender. Pasamos nuestros ojos por la Escritura y leemos lo que dice, y es triste darnos cuenta de qué tan cauterizada está nuestra conciencia, que leemos una masacre de niños inocentes y seguimos leyendo como que no pasó nada. ¿Por qué estamos así, hermanos? ¿Por qué puedo leer esto y mi conciencia no se aturde? Hermanos, porque el mundo en el que vivimos hemos estado expuestos a tanta violencia desde niños. Películas, juegos de video, revistas, lo que usted quiera llamarle. Que leemos que hay una masacre de niños menores de 2 años y dice: uy, qué mal, ¿no? Sigamos leyendo. Hermanos, nos debe doler el corazón al ver esto. Debemos llorar sobre este texto, hermanos. Nos debe doler en el alma escuchar que un hombre decide: ¿saben qué? Máteme a todos los niños que hay en esta ciudad y sus alrededores, de menores de 2 años. ¿Por qué? Porque nadie me va a sacar del trono. Porque yo me voy a quedar aquí. La ira de Herodes, hermanos, se desata en esta masacre contra niños inocentes en Belén. Y por dura, cruda y espantosa que sea esta escena, lamentablemente esto no es nada nuevo. Aun cuando podamos, hermanos, poner nuestra mente y tratar de entender lo que está sucediendo, niños están siendo asesinados a manos de un malvado rey. Aun cuando hacemos eso, hermanos, no podemos darnos cuenta de esa realidad que ha sido la característica de la historia humana. Por momentos pensamos que, uy, qué malvado es este rey. O sea, nadie hace esto.
Pero este rey tan malvado que se llama Herodes lo hizo. Herodes malo, malo, malo. No, hermanos, esta es la característica de la historia humana como género. Esa es la realidad del género humano sin Cristo. Los reyes de la tierra y los gobernantes de las naciones, junto con los falsos dioses, los ídolos de este mundo, no solo no tienen el menor de los escrúpulos al asesinar niños, sino que buscan intencionalmente acabar con ellos. Y como dije, esa es la característica del género humano, a que usted no se había dado cuenta. Porque vivimos, hermanos míos, muchas veces cegados por el entretenimiento de este mundo, que nos dice, no mires para allá. No veas esas cosas. Son muy feas. Y además no pasa a menudo. Entretente con esto. Y cerramos los ojos, hermanos, ante esa terrible realidad. La manifestación última del corazón perverso del ser humano sin Cristo es el ataque a niños inocentes, indefensos. De ahí la relevancia que tenemos nosotros como padres cristianos de o protegemos a nuestros niños o nos los arrebatan. Porque como dije y repito, esta ha sido la constante en la historia del género humano. Debemos entender que este ataque, hermanos míos, es parte de la guerra espiritual que se desarrolla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Tal cual, eso es lo que es. Y cuando olvidamos que estamos en medio de una guerra, y cuando olvidamos que aquel que es el enemigo de nuestras almas nos odia a nuestras familias y odia a nuestros hijos, bajamos la guardia. Y nunca debemos, hermanos. Esta es la estrategia del enemigo. Es un plan de combate, es una operación de guerra. No es incidental, no es casualidad, es intencional. Si nosotros pudiéramos de algún modo, hermanos, escuchar lo que piensa el diablo, yo quiero que escucharíamos algo como esto. Mira estos tontos, cómo los distraigo. Y me llevo a sus hijos como cualquier cosa. Pero gloria a Dios, que Dios bendiga a su país, que Dios bendiga a su iglesia. Los engaño todo el tiempo. Y uno tras otro me estoy llevando a sus hijos. Hermanos, esta es la realidad. Y esto es lo que estamos viendo. Vemos que desde los tiempos del Antiguo Testamento esta práctica ha sido el común denominador del mundo. En Éxodo capítulo 1, versículo 15 a 22 vemos el decreto de Faraón. Dice, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es el hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ahí está otro rey, Faraón. ¿Sabes qué? Son muchos los israelitas, no vaya a ser que un día de estos se nos rebelen, y si se rebelan me van a sacar del trono. ¿Saben qué? Esta es la orden, mátame a los niños. La práctica de sacrificios, hermanos míos, a Moloc es condenada en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Levítico capítulo 20, por ejemplo, versículos 1 al 5. Así habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo. Escucha por qué. Por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia. En pocas palabras, no lo haga y cuando ve que alguien lo está haciendo, diga algo. Porque si no dice nada, usted es cómplice. Es lo que está diciendo el Señor. En segundo libro de los Reyes, versículo 23:10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Jeremías 7:31. Han edificado lugares altos en Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió a mi corazón. Esto hacía el pueblo, hermanos. Una abominación inimaginable quizá.
Oye, ¿por qué no agarramos nuestros bebés y los quemamos? ¿Por qué? Porque es una ofrenda en sacrificio a Moloc. ¿Y por qué hacía esto el pueblo de Israel? ¿Porque se les ocurrió? No, porque miraban cómo vivían las demás naciones y decían, queremos como ellos. Ezequiel capítulo 16, versículos 20 a 21. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, dice el Señor. Escuche esto, hermano. Este es el Señor hablando a su pueblo y dice, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Hermanos, más claro ni el agua. ¿Y qué hiciste? Los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Acaso eran pocas tus fornicaciones? Para que además degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. ¿Se da cuenta cómo Dios claramente dice, tus hijos los pariste para mí, para eso es que pariste hijos? Y no te pareció poco tu infidelidad delante de mí, pero tomaste a mis hijos, dice el Señor. Cambia drásticamente el vocabulario del Señor para hacer un énfasis diciendo, estos que sacrificas no eran tuyos, eran míos. Y los degollaste para ofrecerlos como ofrenda a esas imágenes a las que te postrabas. Hermanos, la práctica de sacrificios a Baal también era condenada. No voy a leer todos los textos, hermanos, porque tardaremos horas, pero se los voy a dar por si quieren leerlos en casa. Jeremías 19, 4 a 6. Después Jeremías 32, versículo 35. Segundo libro de los Reyes 16, 3. Segundo libro de Crónicas 28, 3. Segundo libro de los Reyes 21, 6. Segundo libro de Crónicas 36, 6. Y continuamos con tantos textos, hermanos míos, en donde el Señor advertía a la nación, a su pueblo, a la nación de Israel, ¿qué estás haciendo con mis hijos? Estos pasajes nos muestran, hermanos, los horribles actos cometidos contra los niños debido a la persistencia de estos pueblos en servir a sus gobernantes y a sus ídolos satánicos. Y quizá hay quienes piensan que esas cosas solo ocurrían hace miles de años. Gloria a Dios, ya no estamos viviendo en ese tiempo, hermano. Pero no es así. Tristemente no es así. Los sacrificios de niños, hermanos, se encuentran registrados en las culturas precolombinas hace solo 500 años. Antes de que llegara el cristianismo a todo el continente americano. Solo estoy hablando del continente americano porque podríamos hablar de diferentes etnias y culturas en otras tierras. Pero solo en nuestro continente, hermanos, hace apenas, como dije, unos 500 años, se practicaban sacrificios de niños, de infantes, de bebés, en diferentes culturas como los incas, en todo lo que hoy es Perú, Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador. Los aztecas, que son del centro de México, los mayas, que son del sureste de México, Guatemala, Belice y Honduras, los moches y los chimú del norte de Perú, los chavín también de Perú. Todas esas culturas tenían como una práctica habitual el sacrificio de bebés. ¿Para qué? Para dar ofrenda a sus dioses. ¿Y por qué ofrendaban a sus dioses? Porque querían, pedían y anhelaban aquello que sus dioses les prometían dar. ¿Y qué les prometían dar esos dioses? Una vida cómoda, tranquila, sin problemas, buenas cosechas, buen tiempo, una bonita casa. Lo único que tienes que hacer es darme a tu hijo. Y esta gente, pareciera locura, hermanos, dicen, oh, está bien, tómalo. Si hablamos del norte del continente, solo aquí en Norteamérica podemos encontrar sacrificios de infantes en las culturas propias del Mississippi. Los estados de Mississippi hoy en día, Alabama, Georgia, Illinois y Missouri. Los Onocam en Arizona y Phoenix. La cultura Pueblo en Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Las tribus algonquinas y los Powhatan en Virginia. Los Tolowa en California. Todos, hermanos míos, practicantes de sacrificios de infantes para obtener el favor de sus dioses. Y esto no es diferente en otras culturas de otros continentes. No exageramos, hermanos, cuando decimos que una característica del género humano es el sacrificio de niños. No exageramos. Lo único que ha apaciguado y cambiado eso, en cierta medida,
es el Evangelio de Jesucristo. Lo único. En las naciones y las tierras en donde el Evangelio ha tenido un impacto, eso paró. Eso paró. Y cada que una nación empieza a alejarse del Evangelio, eso continúa. Podemos decir, hermano, eso fue hace 5 siglos. No hay que alarmarnos tanto. Estamos en el siglo XXI, somos gente civilizada. Eso ya no ocurre. Tristemente, hermanos míos, tampoco es así. En el año 2023, aquí en los Estados Unidos, escuche el número: 1.037.000 niños fueron asesinados en el vientre de sus madres a través del aborto legal. Es decir, los que se han reportado. Puede ser que algunos no conozcamos. Hermanos, ¿escucharon eso? 1.037.000 niños. Datos oficiales. O sea, ellos mismos dicen, pues esto es el número de abortos que han habido. En un año. Oh, pero que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo? ¿Cómo? El aborto en este país fue legalizado en 1973 y se estima que desde entonces han sido asesinados nada más y nada menos que alrededor de 63 millones de niños. 63 millones de niños ha asesinado esta nación donde vivimos. Oh, pero que la bendición de Dios venga sobre los Estados Unidos. ¿Cómo? Explícame bíblicamente cómo. Imposible, porque Dios no se complace en la maldad. Y a manera de juicio, el Señor ha abandonado esta nación como ha abandonado otras. Y tenemos que tener eso bien claro. Ha sido abandonada por Dios. Por eso tiene los gobernantes que tiene esta nación, por eso tiene las ideas de este mundo que tiene esta nación, y por eso antes esta nación, que fue un faro de luz y esperanza al mundo, ahora es un faro de depravación y tinieblas que expande solo la maldad de Satanás a través de las culturas del mundo. Porque se han alejado de su bendito Dios, quien los levantó, quien les hizo ser la nación que eran. No tenemos idea de cuántos son 63 millones de niños, hermanos. Sabemos que son un montón, pero no tenemos idea de cuántos son. ¿Usted sabe cuántos son? ¿Usted ha visto 63 millones de niños juntos? ¿Nunca los ha visto? Usted ve como 10 niños y le parecen un montón. No, 63 millones. Para que tenga una idea, exceptuando Estados Unidos, México y Brasil, todos los demás países del continente americano tienen una población menor a 63 millones de personas. Menor a 63 millones de personas. El que más se acerca es Colombia, con alrededor de 55 millones de habitantes. Todos los demás están por muy abajo. Sobre todo los países de Centroamérica, que son países pequeños, triplica, cuadruplica esa cantidad de niños asesinados desde que se legalizó el aborto en este país. Hermanos, en Luisiana, en el año 2021 se llevaron a cabo 7.444 abortos, de los cuales 224 fueron aquí en Calcasieu Parish, aquí donde vivimos. Gloria a Dios, hermanos, que estos datos son del 2021, porque se deslegalizó el aborto en nuestro estado. Entonces no se tienen datos oficiales. Ahora, no seamos ingenuos, no pensemos que no está sucediendo. Solo que ahora sucede, y cuando sucede es ilegal y nadie reporta esos datos. ¿Cuál es la razón, hermanos, para esta perversa barbarie que no ha parado nunca desde los tiempos antiguos? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué es así el género humano? Hermanos, porque esa razón es la misma de siempre. Al igual que Herodes busca la comodidad de permanecer en el trono, se quiere usurpar el lugar del rey y decir: yo mando en mi vida y yo voy a vivir como yo quiera. Y si para eso tengo que matar a un niño, lo voy a hacer. Esa es la realidad. Póngalo como quiera, gírelo, pero al fin de cuentas esa es la realidad, es la verdad que vemos. Dicen aquellos que llevan la cantaleta insignia de la masacre perpetrada a los niños: es que mi cuerpo, mi decisión.
¿Usted cree que eso es casualidad? ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan de nuevo esa cantaleta de mi cuerpo, mi decisión? Hermanos míos, este es un principio, y ese principio es el principio exactamente opuesto al Evangelio. Cristo dijo en la inauguración del nuevo pacto para salvar a su pueblo: mi cuerpo, que por vosotros es partido. El Señor voluntariamente entregó su cuerpo para poder salvar a su pueblo. Él dio su vida para salvarnos. El Padre se dio en Jesucristo para salvar a sus hijos. Mientras que los escarnecedores hoy levantan la voz con orgullo diciendo: no, que muera mi hijo para salvarme yo. No es coincidencia, hermanos. Porque esto no viene de mente humana, sino de mente satánica. El aborto no es sino un sacramento satánico bajo el cual se rigen ya muchas naciones de la tierra. ¿Por qué cree que se puso de moda el aborto? Y en cada país donde usted va, hay que legalizarlo, hay que legalizarlo, hay que legalizarlo. Porque obedecen a aquel que los gobierna. Y usted puede ver un presidente hoy, pero no se engañe, no es ese el hombre que gobierna, sino los poderes detrás de este hombre. Y los poderes detrás de ese hombre son satánicos. El inconveniente que no me permite seguir con mi estilo de vida son mis hijos. Porque no puedo tener el estilo de vida que quiero, no puedo perseguir mis sueños, no puedo lograr mis metas. Así que hay que acabar con este inconveniente. Pues hermanos, si los hijos no nos permiten tener el estilo de vida que queremos, si no nos permiten lograr nuestras metas, pues cambie de metas, cambie de sueños. Quizá un sueño bueno que pudiera tener es proteger y cuidar a sus hijos, hermana, y ser la madre piadosa que el Señor manda. Varón, acuérdate que tú renunciaste a tus sueños cuando viniste a Cristo, porque ahora persigues los propósitos del Señor. Y el propósito del Señor es que seas el padre que Dios manda. No los sueños que te propone este mundo o este país o ves en televisión, ni ninguna de esas cosas. Jóvenes, tanto hombres, tanto varones como niñas, como mujeres, adolescentes. Vean en la palabra de Dios lo que es tener un verdadero sueño por Dios, una pasión por Cristo para decir: esto es lo que quiero de mi vida, no lo que me propone el mundo. ¿Y sabe qué es? Sí, ser una madre piadosa que educa a hijos para el Señor, porque de Él son. Herodes, hermano, no tuvo ningún problema en deshacerse de niños inocentes, no tuvo ningún remordimiento, nada. Porque en su mente el fin justifica los medios. El mal y la oposición están presentes en el mundo, hermanos, todos los días hasta hoy. No ha cambiado, nada de eso ha cambiado. Continúa siendo igual. Pero hermanos míos, ni Herodes ni nadie pueden frustrar los propósitos de Dios. Y nuestra confianza y nuestra esperanza es que en medio de este mundo perverso en el que estamos, así como Herodes quiso acabar con los niños para poder acabar con el rey, hermanos, el Señor tiene dominio de eso. No importa cuán grave y oscura sea la situación. Y esa es nuestra confianza. Que nosotros, cuando andamos en obediencia al Señor, aunque el mundo se caiga a pedazos, hermanos, Él nos sostendrá. Aunque todo se despedace, hermanos, aunque los reyes de este mundo, como dice Salmos capítulo 2, se reúnan y juntos consulten contra el ungido de Jehová, la palabra de Dios dice que el que mora en los cielos se reirá y se burlará de ellos. El versículo 17 y 18 dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto es lo que sucedió en ese momento en Belén, hermanos. Esto es Jeremías capítulo 13 versículo 15. Se cumple en el lamento y el llanto por los niños perdidos el día que Herodes mató a esos bebés. ¿Y qué es lo que sucedía ahí en Jeremías capítulo 31, versículo 15, hermanos? El pueblo de Dios había sido entregado a causa de sus iniquidades al rey de Babilonia.
¿Qué hizo el rey? El rey viene y conquista, se lleva a Judá e Israel cautivos por 70 años, no sin antes hacer una parada en Ramá. ¿Y qué era Ramá, hermanos? Era el lugar que había destinado el rey de Babilonia para decir, ok, todas las mamás que tengan hijos, vengan a Ramá. ¿Por qué? Porque aquí me los van a entregar. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener niños que han sido nacidos bajo una educación, nacidos bajo ideas, nacidos bajo la lealtad al rey de Israel. Y ahí en Ramá, hermanos, a las madres les fueron arrebatados a sus hijos de sus brazos para asesinarlos. Y entonces se menciona a Raquel, porque Raquel fue esposa de Jacob, y ella se ve o se entiende o se hablaba de ella como la madre de Israel, representaba a todas las madres israelitas. Usted puede imaginar, hermano, que a todas esas madres las llevaron a Ramá. Ahora dame a tu hijo. ¿Por qué? Porque ahorita te lo voy a atravesar por la espada, una por una. ¿Qué es lo que vemos que dice el texto? Lamentación, lloro y gemido. Lamentaron, lloraron y gimieron de dolor y espanto al ver cómo un rey que no era su rey, que no era el rey de gloria, que no era el rey de Israel, despedazaba a sus hijos en su cara. Y lamentaron y lloraron y gimieron de dolor y espanto. Hermanos, si no nos equivoquemos, porque cuando Herodes lleva a cabo esta masacre, no solo niños murieron ese día, murieron también padres, murieron también madres, murieron también hermanos y todo aquel que se resistió ante el asesinato y quiso defender a estos bebés, ellos también murieron a filo de espada. Porque las órdenes del rey tenían que cumplirse. Cuando los niños son asesinados, toda la familia es destruida, hermanos. Cuando los niños son atacados, toda la familia está bajo ataque. Y cuando no entendemos esto, entonces no podemos prestar atención a esas cosas, mis hermanos, y es necesario que abramos los ojos a esto. En medio de las espantosas tinieblas de todos estos acontecimientos, mis hermanos, Dios continúa siendo soberano y es lo que quiere Mateo mostrarnos en el texto. Él está llevando a cabo su plan. Dios tiene una voluntad divina que no puede ser detenida. Y nuestra esperanza es que Él está trayendo la luz de la redención en medio de todo esto, pues el reino de Dios avanza de triunfo en triunfo y esos triunfos a menudo están sabiamente disfrazados por Dios como terribles desastres. Voy a repetir eso, hermanos, porque tenemos que tenerlo claro. El reino de Dios avanza de triunfo en triunfo. Y esos triunfos a menudo son sabiamente disfrazados por Dios como terribles desastres. ¿Cómo así, hermano? Bueno, hermanos, recordemos que la victoria más grande del reino de Dios sería la muerte del Rey Jesús en la cruz, el desastre más grande de todos los tiempos. Y sin embargo, fue el mayor de los triunfos, pues ese día Cristo redimió por siempre a los suyos. Mientras el mundo veía con admiración, con gozo y hasta burla la muerte de nuestro Rey, no podían ver lo que otros sí podían ver, que Cristo triunfaba, que se levantaba sobre el trono de Dios para gobernar por siempre a su pueblo, porque Él vive. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con perder la esperanza en medio de las situaciones de nuestro mundo que no entendemos, con nuestra situación personal que no va bien. Cuando en fidelidad ponemos nuestra confianza al Señor, Él está obrando triunfos para nosotros, aunque no podamos verlo. Solo Dios sabe, hermanos míos, el grande lamento de esas mujeres, de las madres de los niños que Herodes mandó matar. No sé qué terrible tiene que ser eso, pero debe ser absolutamente espantoso. Y solo Dios sabe, hermanos, el lamento y dolor de muchas madres cristianas hoy en día, al darse cuenta de que sus jóvenes, hijos e hijas, que una vez fueron niños,
Quizá hoy están perdidos y si no muertos físicamente, sí muertos espiritualmente hablando. Es triste, hermanos, que tengamos que reconocer hoy, y debemos hacerlo con dolor, con lamento, con gemidos y lágrimas, que el Herodes de este mundo nos mató a nuestros hijos. Nos los mató espiritualmente. Nos los arrebató de las manos. Y no nos dimos cuenta. Y ni lo supimos. Y ahora, estas madres quizá derraman lágrimas y dicen: ¿qué esperanza me queda? Porque me lo diste a cuidar. Y ahora míralo cómo anda de perdido. Mírala cómo anda de perdida. Señor, me lo diste y lo parí para ti. Y mira cómo sirve al mundo. Señor, la di a luz para ti. Y mírala, siguiendo toda moda, todo tipo de pecado que hay en este mundo. Sin ningún tipo de amor por Cristo, sin ningún interés por la Biblia, por la palabra, por la verdad. Hermanos, debemos con dolor venir a nuestro Dios, contristar nuestro corazón y humillar nuestro espíritu ante Él y pedirle perdón. Sea por ignorancia, sea por desidia, por pereza, por no haberlos disciplinado, por no haberles enseñado el camino. La esperanza es que Dios no echa fuera un corazón contrito y humillado. ¿Y qué nos toca, hermanos? Nos toca, como dije, clamarle a Dios por su misericordia, humillar nuestro corazón, recibir el perdón por nuestros pecados. Y después, hermano, hermana, sécate las lágrimas, levanta la cabeza y pon en acción lo que tengas que hacer. Pon en acción lo que tengas que hacer. Para los que aún tenemos niños pequeños, ¿cuál es el ataque que busca dañar a nuestros hijos hoy? ¿Qué está haciendo el Herodes de este mundo hoy para arrebatarte a tus hijos? Para matarlos, espiritualmente hablando, si no es que incluso físicamente, ya no lo sabemos. Déjenme darles algunas cosas, hermanos, que si bien no son exhaustivas, es decir, no son todas, sí son algunas muy importantes. Hermanos, pantallas. Cuidado con las pantallas. Y digo pantallas para no decir cada dispositivo, porque pantallas hay en todos lados ahorita, desde el teléfono celular hasta la televisión de la casa. No podemos abandonar a nuestros hijos a que estén tranquilos mirando la pantalla. No podemos, no debemos. ¿Y por qué? Hermanos, porque esto llena su cabeza de mundo, de mundanalidad. No condenamos la pantalla por la pantalla misma, sino aquello que es transmitido a través de la pantalla. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué están consumiendo? ¿Qué está entrando en su cabeza constantemente, en todo tiempo? ¿Qué es? Deberíamos saberlo. Falta de estructura familiar, hermanos. La ruptura de la unidad familiar tradicional, hermanos míos, está apartando a nuestros hijos de Dios. Si nuestros hijos no pueden ver en la familia cómo debe funcionar una familia, y lo que ven es un desastre de familia, ¿cómo pudiéramos imaginar que ellos cuando crezcan desearían tener una? O peor aún, querer tenerla y reproducir el relajo que tienes en la casa. Si no establecemos una estructura familiar clara, donde los hijos aprendan qué es una familia cristiana, nos estamos entregando al mundo. Educación. Los cristianos, hermanos, tenemos este mandato de parte del Señor. Nunca lo olvide. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si no estás educando a tus hijos para la gloria de Dios, estás en desobediencia. Y hermanos, no nos engañemos, no existe la neutralidad. Toda educación que no tiene como fundamento central a Cristo y la gloria de Dios como propósito está en contra de Cristo. Porque Cristo dijo, o estás conmigo o en contra de mí. No hay puntos medios. No hay puntos medios. No es cierto, hermano, mire, fíjese que yo te reto
a que me muestres una educación neutral, es decir, donde no se enseña a Cristo. Y que después de que ese niño haya sido educado desde pequeño en esa educación neutral, termine amando a Jesucristo. Y diga, ¿sabe qué aprendí en mi educación neutral? Que debo amar al Señor Jesucristo. El problema es que terminarán amando algo. No es que no van a amar nada. La pregunta es, ¿qué? Entonces te reto a que me muestres eso. Y reto a cualquier persona, hermanos míos, en ese sentido, que me digan, sí se puede dar una educación neutral. Es decir, no les estamos enseñando de Cristo, pero tampoco estamos en contra de Él. Hermanos, como dicen en mi tierra, mire, tengo 10 dedos, ¿cuál me chupo? Es decir, no soy un bebé, no me engañas, eso no existe. Y hermanos, debemos entender nosotros también eso. Y no ser como bebés que nos engañen y digan, sí se puede, no es cierto, no se puede. Un énfasis exagerado, hermanos, en el éxito. No podemos enseñarles en casa a nuestros hijos a buscar esto. El enfoque social de tener éxito material hace que nuestros hijos vayan corriendo al mundo. Una exposición al contenido o lenguaje inapropiado para los niños. Hermano, tenga cuidado de qué miran los niños, tenga cuidado cómo usted habla delante de los niños. Y no estoy hablando simplemente de que uno pudiera decir algo que sea ofensivo o grosero delante de los niños. Eso un cristiano no debería ni mencionarlo, porque eso es lo que nos dice Efesios capítulo 5. Que debemos hablar con gracia para la edificación de los creyentes. Lo que estoy diciendo es que muchas veces pláticas que son propias de adultos, con temas de adultos, no deben escuchar los niños. Cuida su mente y cuida su corazón. Tus problemas, tus frustraciones, no las hables con los niños, ni delante de los niños. Falta de valores bíblicos, hermanos, si no enseñamos una moralidad y una ética clara basada en la enseñanza de la Escritura, nuestros niños crecen sin un sentido del bien y el mal, y alguien más les va a decir lo que es el bien y el mal. De nuevo los entregamos al mundo. Abandono de la fe y la participación espiritual en la familia, hermanos. No puede usted decirme, yo soy cristiano y soy muy piadoso, pero mis hijos no participan de mi vida espiritual como familia. Es una contradicción. Los niños desde pequeños deben estar participando de la vida espiritual de la familia. ¿Sabe Dios, hermanos míos, lo que tengo en mi corazón con respecto a los ministerios infantiles? ¿De dónde sacamos esta idea? Yo le voy a decir una cosa, no de la Escritura. No está en ningún lugar de la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, ¿dónde aprendimos que durante el servicio nosotros vamos a estar sentados siendo alimentados con la palabra de Dios, pero nuestros hijos que se vayan a colorear otra parte? ¿Dónde aprendimos eso? ¿Quién nos los enseñó? Ay, hermanos, que si los dejamos aquí hacen un ruido y me distraen. Entonces la solución es que para que usted no se distraiga, llevémoslo a otro lugar y que alguien más los atienda. No, hermanos, la solución es que enseñemos a nuestros hijos a que puedan participar del servicio con nosotros. Y sí, mientras aprenden, se revuelven. Sí, mientras, hermanos míos, están aprendiendo los niños, porque niños van a gritar y nos van a distraer. Hermanos, pero si yo predicando hago el esfuerzo para no distraerme, usted sentado hace el esfuerzo para prestar atención. Y no me mal mirar al hermano, que hermanos, están enseñando a sus hijos a que tienen que estar aquí con nosotros. Y decir, hermana, dele, no se preocupe, se le va a revolver al principio, solo tarda como 2 años, ya después se aplaca. Hermanos, gloria a Dios porque estemos predicando y un niño llora. ¿Por qué? Porque quiere decir que tenemos niños con nosotros. Hermano, no estoy diciendo tampoco que el padre no haga nada, ¿ok? No me malinterprete. Atienda lo que tiene que atender, pero el punto no es lléveselos a otra parte porque aquí nos incomodan. No. Debemos aprender a amar a los niños entre nosotros. Debemos aprender a querer a nuestros hijos que estén en la familia de la fe, participando de lo que el Señor ha dado a su pueblo como alimento. Dice, ay, hermano, ni agarra nada. Eso es lo que usted cree. Eso es lo que usted cree. Pero no, agarran. Mire, esa cabecita está. Y no solo eso, no confiamos en la capacidad, hermanos, de los niños para entender. Confiamos en el poder de la palabra que hace su trabajo en aquellos que escuchan. Eso es lo que confiamos. Cuando yo digo es que no, porque no entiende. Entonces usted no entiende lo que es el cristianismo. Porque el cristianismo es una obra sobrenatural de Dios por su palabra haciendo su efecto en aquellos que escuchan.
Usted me va a decir que cuando usted escuchó el Evangelio lo entendía todo. Usted no entendía nada, igual que un niño. Pero la palabra hizo su efecto en usted. Falta de autoridad de padres y disciplina en la casa, hermanos. Disciplinemos bíblicamente, con amor, mostrando el porqué, el camino que se ha de seguir. Algunas de esas cosas son, hermanos. Y por último, hermanos, tengo 2 minutos para ver el punto número 3. Dirección divina, hermanos. Seamos breves en esto. Dice el versículo 19 a 23. Después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, de nuevo vean la obediencia de José, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Hermanos, después de la muerte de Herodes, el ángel vuelve a aparecerse a José y lo guía de regreso a Israel. Vemos que es una guía de parte de Dios continua en la vida de esta familia. Hermanos, del mismo modo Dios constantemente está guiando a nuestras familias, aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor, nuestra esperanza de gloria en Él. Hermanos, en ningún instante y en ningún momento Dios nos ha dejado sin una guía, sin una dirección. Fallamos nosotros cuando no nos damos cuenta de esa dirección, pero nunca podemos decir o pensar, hermanos, que Dios no nos está guiando. Lo está haciendo constantemente. La guía de Dios es continua. José recibe esta nueva advertencia y tiene que ahora, hermanos míos, irse a Galilea, y la guía específica de Dios en este caso garantiza la seguridad de su hijo. ¿Y a dónde van, hermanos? Nos dice que a Nazaret. Y también el texto nos enseña que esto es para que se cumpla la profecía. ¿Y qué profecía era? Dice el texto de que sería llamado Nazareno. ¿Qué profecía nos dice que el Mesías iba a ser llamado Nazareno, hermanos? ¿En dónde está? ¿Qué profeta dijo eso, hermanos? Ninguno lo dijo y todos lo dijeron. ¿Cómo es eso? Bueno, es que no hay ningún texto, hermanos, en el Antiguo Testamento que nos diga literalmente el Mesías será llamado Nazareno. Sin embargo, Mateo nos aclara que esto fue dicho por todos los profetas. ¿No? Los profetas lo dijeron. No dice un profeta, dice los profetas, incluidos todos los profetas. Y uno se lee todo el Antiguo Testamento y ninguno de los profetas lo dice. Entonces, Mateo, ¿cómo que todos los profetas lo dicen? Hermanos, lo que está pasando aquí es que Mateo hace una referencia a la idea general del Mesías que los profetas anunciaron como uno y aquel, el cual el mundo tendría como poca cosa, un despreciado sin valor alguno, un excluido social, alguien sin ningún prestigio, alguien común y corriente. ¿Y qué tiene que ver eso con que iba a ser llamado Nazareno, hermanos? ¿De dónde era la gente más insignificante en aquel tiempo, en aquella región? De Nazaret. De ahí era. El término nazareno era casi de burla, hermanos. Cuando la gente lo decía era para hacer menos a una persona. Oye, un nazareno. Y esto lo vemos cuando en Juan capítulo 1, versículos 45 a 46, Felipe va donde Natanael y le dice: oye, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. ¿Qué contesta Natanael? Hermanos, pega la carcajada a Natanael y dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces a eso se refiere Mateo ahí. Aquí va a ser visto como alguien despreciable, alguien corriente, alguien sin ningún tipo de importancia, de Nazaret. Entonces, hermanos, como conclusión, ¿qué vemos, hermanos? Vemos en este pasaje cómo Dios siempre está en control de su creación y es el legítimo rey y dueño de la historia, incluso en medio del peligro del mal. ¿Y qué debemos nosotros entender? ¿Qué de nosotros debemos aplicar? Que, hermanos, así como Dios protegió a su Hijo, Dios protege a su pueblo conforme a su perfecta voluntad, y todos los creyentes estamos llamados no solo a confiar en esa soberanía de Dios, sino a responder en obediencia a Él.
El plan soberano de Dios siempre, hermanos míos, prevalece y sus propósitos se cumplen para la gloria eterna de nuestro Dios y para nuestro bien. Hermanos, pongamos nuestra confianza en Cristo. Confiemos en que no importa cuál sea la situación, hermanos, Él es nuestra única esperanza. Él es el que nos sostiene. Todo es por Él y para Él, hermanos. Y que todo aquel que no haya recibido esa salvación y no esté en Cristo, venga hoy en arrepentimiento y fe a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, por tus advertencias constantes para nuestro bien. Padre, ayúdanos a responder en fe y obediencia, Señor, a ese amor que nos tienes cuando nos diriges, cuando nos adviertes, cuando buscas, Señor, nuestro bien. Y a menudo nosotros, Señor Padre, nos rebelamos. Que nuestros corazones, Señor, sean apaciguados por tu amor, Señor, y traídos a obediencia, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.